muchísimas gracias, John, por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión porque, bueno, antes de nada, no sé, no puedo poner la presentación, no se ve, ¿verdad? Sí, sí, lo estamos viendo. Solo falta que amplíes la pantalla como si estarías en una presentación normal y ya está. Vale, o sea, estáis viendo la presentación. Sí, ahora nos hace falta que la amplíes. Estamos viendo el modelo de edición y simplemente, pues eso, para poner en grande. A ver, Eso es. Perfecto, ya está. ¿está ampliada ya? Vale. Sí, sí. Muy bien, pues decía que, bueno, que os agradezco mucho la invitación y que me hace especial ilusión porque yo soy profesora del campus de Teruel y además coordino un proyecto de la Unión Europea en el que participamos 5 países y para lanzar el proyecto pues hicimos un concurso para el logotipo y entonces participaron estudiantes de Bellas Artes de los 5 países participantes y ganó una estudiante de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco y es el que tenemos ahí en la esquinita, el de GESPOR Educa. Entonces, pues estar en este contexto me hace realmente ilusión. Bueno, yo voy a hablar de parte de los resultados de este estudio. El estudio está sin terminar. Me hubiera gustado traer más cosas, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo. Y bueno, voy a presentar unos resultados parciales para exponer cuál es la situación actual de las mujeres en el gobierno corporativo. Como ha dicho Mariate, hemos podido ver la doble o la triple discriminación de las mujeres, tanto como deportistas, como en la toma de decisiones desde posiciones de poder, pero también pues, por otros motivos, como pueden ser por raza, por religión, etc. Voy a hacer un poquito de historia en lo que es la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Durante un siglo, o más o menos un siglo, desde 1896 hasta 1981, en los espacios de toma de decisiones de organizaciones del deporte importantes a nivel internacional, como es el Comité Olímpico Internacional, no hubo ninguna mujer. Las primeras mujeres se incorporaron en el año 1981 en el COI. Y la primera vicepresidenta, luego veremos en qué momento fue y por qué, se incorporó en el año 1997. En el 2014, y compararemos luego este dato, un 22,6% de los miembros del Comité Olímpico Internacional eran mujeres, cuando este organismo es uno de los que se supone que más se está haciendo por la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. Y en un estudio que se realizó en el año 2015, en el que participaron 28 confederaciones europeas de deportes olímpicos, pues se observó que de 91 puestos solamente había una presidenta y 8 vicepresidentas, y la media de mujeres era del 14% en los puestos de toma de decisiones, con lo cual podemos ver que el papel de la mujer ha sido, pues igual que en los deportes, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces vamos a ver algunos pasos que se han dado. Primero vamos a ver en el ámbito internacional y luego nos centraremos un poquito más en España, qué es lo que se ha hecho para intentar que se avance en los espacios de toma de decisiones. ¿Por qué en el Comité Olímpico Internacional se incorporaron mujeres? Pues básicamente, según Vázquez, fue por las presiones feministas. En la época en la que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, parece ser que recibió muchas presiones de grupos feministas para crear una vicepresidencia ocupada por una mujer y también para empezar a incorporar a mujeres en los espacios de poder, ¿no? También otro de los pasos que se ha dado fue que en el año 2003 Geneviève Freys, que presentó un informe a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo, que este informe estaba centrado en el tema de la mujer en el deporte y tenía una sección específica que trataba de incrementar la presencia de las mujeres también en estos espacios. Y este informe, pues la verdad es que se aprobó,
pero se aprobó por 16 votos, pero tuvo 9 abstenciones, con lo cual vemos que, pues bueno, que hay todavía muchísimas personas que no ven con buenos ojos que las mujeres romper este techo de cristal o de cemento, o no sé cómo lo llamaría. Lo más curioso, y luego veremos cómo ha evolucionado, es que el Comité Olímpico Internacional marcó como objetivo que en las estructuras de gobierno de los comités olímpicos nacionales, de las federaciones nacionales, de las federaciones internacionales y de todos los organismos deportivos pertenecientes a este comité, que el día 30, como muy tarde, el día 31 de diciembre de 2005, deberían contar con al menos un 20% de mujeres. O sea, que todas estas estructuras en 2005 deberían haber contado con un 20% de mujeres. Luego veremos el caso concreto de España y del propio COI, porque el COI lo dice para los comités nacionales y para las federaciones, pero realmente el COI lo va a cumplir. Pues bueno, luego vamos a ver un poquito cómo esto ha evolucionado y si se está cumpliendo o no sé. Por supuesto es una recomendación, no es una obligación, y las obligaciones, pues, las recomendaciones o sugerencias pues están ahí, pero no se suelen cumplir. También la Unión Europea indicó que debería de haber un 40% de mujeres en las juntas directivas y en los organismos nacionales. Y en el caso de que estas organizaciones fuesen internacionales, pues el 30%. Y puso como fecha límite este año en el que estamos, en el 2020. Dudo mucho que lleguemos a esta cifra. De hecho, en los estudios que estamos haciendo, en la comparación de los 5 países, no se está consiguiendo. Con lo cual, también son medidas voluntarias, por lo tanto, cuando las medidas son voluntarias, pues son difíciles de comer. De todas maneras, hay mucha polémica con el tema de las cuotas, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no?, para empezar a romper estas dinámicas. También el COI en el año 2017 estableció 25 recomendaciones para incrementar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad, y entre estas, pues, entre estas recomendaciones, pues, establecer redes de mujeres mentoras, networking, preparar a mujeres para cuando se produzcan sucesiones en los puestos de los órganos de dirección, etc. Pero bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa en España, el Comité Olímpico Español. Si a 31 de diciembre de 2005 debería de haber mínimo un 20% de mujeres, ¿esto lo cumple la propia organización? Bueno, pues en marzo del 2018, que es cuando hicimos el estudio, observamos que donde un poquito más se acerca es en el comité ejecutivo del propio Comité Olímpico Español, donde de los 24 miembros, 19 eran hombres y 5 mujeres. El presidente, por supuesto, es hombre. En el Comité Olímpico Español hay 9 miembros de mérito. Por supuesto que ninguno es mujer, y de sus anteriores personas en los cargos de dirección no hubo ninguna mujer. Los 4 expresidentes fueron hombres y los 3 secretarios también. El COE tiene 35, en esta fecha, que es cuando realizamos el estudio, tenía 35 presidencias. La de fútbol no la contamos porque estaba en proceso de nombramiento, pero bueno, después tampoco el presidente de fútbol fue un hombre. Entonces solamente había 2 presidencias ocupadas por mujeres, que era la presidenta de la Federación de la Real Federación Española de Vela y la de remo. De los 5 miembros federativos internacionales, en estos momentos solo hay una mujer, que es Marisol Rienda, que es de triatlón, estuvo en la Federación Española de Triatlón. Y de las 4 presidencias de federaciones no olímpicas, tan solo hay una representada por una mujer, que es la de salvamento y socorrismo. Esto en lo que respecta al Comité Olímpico Español.
de las 65 o 66, depende de dónde tomemos los datos, federaciones españolas, hay en este año había, hasta este año, 3 mujeres presidentas. Probablemente la situación cambie porque en 2020 ha habido elecciones a las federaciones, en las federaciones españolas nacionales, y es posible que el mapa cambie un poquito. Pero hasta 2020, 3 mujeres presidentas en total en las federaciones nacionales. ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo en España para que la mujer pueda avanzar en el ámbito del deporte y sobre todo en el ámbito del gobierno en el deporte? Bueno, pues en el año 2005 se aprueba una orden a través de la cual el Consejo Superior de Deportes tiene que crear un programa que se denomina Programa Mujer y Deporte. Luego tenemos también que un pequeño avance se dio con la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres del año 2007, y en concreto en el tema del deporte cuenta con 2 artículos, el 29, donde dice que todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en su diseño y ejecución. Y un artículo que ya es más general, es no solamente para las entidades deportivas, sino en general, es que se utilice un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Bueno, como podremos observar en muchísimos ejemplos de la vida normal, este artículo 14 pues, no se cumple mucho, la verdad. Luego también otro de los pasos es el programa Universo Mujer, que tiene 6 ejes, y uno de ellos es el que hace referencia al liderazgo de la mujer en la sociedad. Hemos analizado las páginas web de todas las federaciones españolas y en teoría pues cumplen bastante porque todas las federaciones tienen un link en su página web que se denomina Mujer y Deporte o Mujer, pero luego cuando le das al clic pues ahí no aparece mucho, ¿vale? Como mucho aparece pues el acuerdo de Brighton, la declaración de Brighton de que la cumplen y alguna foto, por lo general. Sí que puede haber alguna excepción en alguna federación, pero por lo general, pues bueno, está ahí, lo tienen que cumplir y ya con eso parece que ya se ha cumplido. A veces sí que, en algunas sí que vienen pues los programas de acoso, algo más detallado, ¿no? Pero por lo general no hay mucha información. Lo que sí que parece que tiene efecto es, y yo creo que ahora con las elecciones de este año, cuando tengamos los datos el año que viene, veremos que sí que ha podido haber un avance de las mujeres en el gobierno corporativo, es por el tema de las subvenciones, porque para que se concedan subvenciones tiene que haber en las federaciones un mínimo de 4 mujeres o un 40% de representación femenina en la junta directiva u órgano similar. Entonces pensamos que esto probablemente sí que va a tener algún tipo de efecto, ya lo está teniendo, porque en las entrevistas que hemos estado haciendo, empezamos el año pasado y en los 5 países, y este verano las hicimos las españolas, y básicamente las entrevistas eran a las presidentas o vicepresidentas de federaciones. Y bueno, por lo general nos dijeron que sí, que tenía bastante efecto y que pensaban que con las elecciones se iba a avanzar bastante en el tema de la representación de mujeres en las juntas directivas. Si nos centramos en el buen gobierno en el deporte, más específicamente, vemos que se dio un paso importante en el año 2006 en la 7ª Conferencia Europea sobre Mujer y Deporte, porque ahí el tema elegido para esta conferencia fue el buen gobierno en el deporte como modelo para la nueva sociedad civil. Entonces, en esta conferencia se puso sobre la mesa, se dio importancia a los principios de buen gobierno y como que estos son los requisitos fundamentales para la transparencia, para la comunicación intensiva entre todos los miembros de la organización y la promoción de las mujeres, ¿vale? Entonces, estos
digamos que han sido un poquito más los pasos en el ámbito internacional, pero si nos centramos en el buen gobierno de las federaciones deportivas españolas, bueno, el Código de Buen Gobierno, el Código de Gobierno Corporativo, pues es como una página, es muy, muy escueto, en general no habla prácticamente de casi nada y, por supuesto, no hace ninguna referencia al género, ¿vale? En los países que estamos analizando, tampoco es que haya muchas referencias, sí que las tienen en Reino Unido y en Italia. Cuando estábamos haciendo el estudio, empezamos en el año 2018, pues a finales del 2018 sí que se aprobó una legislación que obliga, que lo llaman la cuota rosa, y obliga pues a que las federaciones cuenten con mujeres en sus juntas directivas. De todas maneras, España no es que esté muy bien, pero si nos comparamos con los otros países, pues arroja datos mucho más positivos para las mujeres. Portugal e Italia están muchísimo peor. Turquía, que es el otro país que forma parte del proyecto, tampoco está muy bien, aunque nos sorprendió un dato de Turquía, que hay 3 mujeres presidentas. Y además son deportes que no son los típicos femeninos, como por ejemplo gimnasia o baile, sino que pues, está en la Federación de Ajedrez, es la presidenta de la Federación de Orientación y la tercera presidenta, no me acuerdo de qué, pero no era una de las típicamente femeninas. Es sorprendente el caso de Turquía, porque luego la participación de las mujeres en los órganos, en las juntas directivas, es muy, muy, muy escasa. Entonces, lo que sí, con respecto a la financiación, bueno, hay una relación entre la financiación de las federaciones y la presencia femenina, entre otras cosas, por lo que he comentado anteriormente, porque se exige un mínimo de mujeres para poder recibir esta financiación pública. Pero lo que se ha observado, Robles y Escobar observaron ya en el año 2007 que las federaciones más poderosas y que cuentan con mayores presupuestos son las que tienen menos mujeres en sus órganos de gobierno, mientras que la presencia femenina es mayor en aquellas federaciones donde hay unos presupuestos más modestos, ¿no? más bajitos. Aquí analizamos los miembros de los órganos de gobierno de las federaciones españolas obtenidos del Consejo Superior de Deportes del año 2018 y podemos observar que en aquel momento los porcentajes de mujeres solamente en 3, aquí en 3 de media, ese año, en las juntas directivas, en los comités técnicos de árbitros o árbitras y jueces o juezas y en miembros de otros comités, había una presencia superior al 20% marcada por el Comité Olímpico Internacional, ¿vale? Muy justito en miembros de otros comités. En los técnicos parece que estaba un poquito por encima y en las juntas directivas pues también se había conseguido, aunque con todo no son unos porcentajes muy altos como se puede apreciar, pero bueno. Pero nos encontramos que en las comisiones delegadas pues un aplastante casi un 89% son hombres. En las asambleas generales, un 87% son hombres, las mujeres solamente son un 13%. Entonces, esto, pues bueno, estos datos es que se están consiguiendo muy lentamente ese avance de las mujeres a estos órganos de gobierno de las entidades deportivas. Aquí al final tengo una gráfica donde hice un estudio tomando datos desde el año 2005 hasta el 2017 en estos órganos de gobierno, en los diferentes comités. Y podemos observar que en el año 2000, a finales de 2005, principios de 2006, es cuando se debía haber conseguido el 20% de mujeres y no se consiguió en ninguno de los órganos de gobierno de las federaciones deportivas españolas, en ninguno. Todos estaban muy por debajo del 20%. Tuvieron que pasar muchísimos años desde la fecha marcada hasta el año 2013-2014
para que en otros comités se alcanzara ese porcentaje del 20% de mujeres y en la junta directiva también tuvieron que pasar muchos años para que se consiguiera el objetivo. ¿Vale? En estos momentos parece que se ha conseguido, pero si analizásemos pormenorizadamente las federaciones, veríamos que hay muchas que todavía no llegan al 20%, incluso están muy por debajo de este 20%. Luego sí que es cierto que hay algunas federaciones donde las cifras son muy altas, pero pues bueno, estamos hablando de algunas muy concretas, como pueden ser la de gimnasia, deportes típicamente femeninos o alguna otra, pero tampoco es que sean muchas. Pero bueno, aquí vemos que vamos avanzando, pero muy lentamente, muy lentamente. Por lo tanto, como conclusiones podríamos decir, bueno, que la participación femenina en los organismos, no solo nacionales, internacionales, es baja, que no se cumple el objetivo que se perseguía del 20%, que ha habido distintas iniciativas para conseguir cierto incremento y que poco a poco parece ser que, bueno, que ahora, igual que se hizo con la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas, que bueno, en España tenemos la recomendación, ¿no?, de nuestro Código de Buen Gobierno, pero en otros países se convirtió esa recomendación en obligación y se vio cómo se disparaban la participación, cómo se disparaba la participación de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, pues en países donde estaban peor que España, como Francia o Italia, incluso Alemania, muchísimos. Que no se cumplió con el objetivo COI y que algunos trabajos han detectado que existe una relación entre la presencia femenina y los presupuestos de las federaciones, estando estas en aquellas más pobres, y no hay referencias al género en el Código de Buen Gobierno corporativo de las organizaciones deportivas españoles. Sí que es cierto que en la modificación de la normativa, la nueva normativa sobre deportes, sí que ahí ya se hacen referencia no solamente a las cuestiones de género, sino también a otros colectivos, LGTBI+, etcétera. Ya se incluyen y en este sentido parece que está siendo, va a ser, si se aprueba, un poquito más avanzada que en otros países, ¿vale? Y nada, solamente comentar que en el, bueno, dejamos ahora un espacio para posibles preguntas, que toda esta información que os he presentado está en un libro del proyecto, ahí está la página web, el libro se descarga gratuitamente y está en 5 idiomas, en los 5 idiomas del proyecto, y luego cada capítulo está, bueno, hay la introducción y las conclusiones están en inglés, pero luego cada capítulo está en su idioma y en inglés. Y también os animo a que presentéis algún trabajo a una conferencia internacional sobre género y deporte que has tenido que se pospuso por el COVID, iba a ser en julio, entonces será en julio del año que viene. La inscripción es gratuita y, bueno, y será en 5 idiomas también, de los 5 del proyecto, y tiene como diferencia con respecto a otras conferencias que, aparte de contar con la parte académica, ahí también se pueden enviar resúmenes para una sección que hay de experiencias de personas que están relacionadas con el deporte, pues deportistas, personas que trabajan en entidades deportivas, periodistas, juezas y jueces, árbitros, en fin, que todas las personas que tienen alguna cierta relación con el deporte pueden presentar un trabajo. Está abierto el plazo, con lo cual os animo. Espera que lo pongo en español. Vendrán como ponencias plenarias, contaremos con Nuria Garatachea Vallejo, que ha sido la subdirectora general y deporte del Consejo Superior de Deportes de España. Bueno, ha sido hasta el día 1 de septiembre. La tuvimos también en un curso de verano que hicimos en septiembre y fue una charla, la verdad es que muy interesante. Y también contaremos con Isabel García Sanz, que es la vicepresidenta del Comité Olímpico Español y la presidenta de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, y también presidenta de la Federación Española, de una de las 3 presidentas de federaciones españolas. Entonces, os animo para que enviéis algo. Tenemos, a ver, ¿dónde está lo que decía de los resúmenes?
Aparte de los resúmenes académicos, donde bueno, cabe todo, todo lo relacionado con el deporte desde todas las áreas de conocimiento prácticamente, los resúmenes personales, profesionales e institucionales, ¿vale? Que aquí nos gustaría que sobre todo tener participación en esta parte. Así que nada más, después de este intervalo de publicidad, pues quedo a vuestra disposición para todas aquellas cuestiones que queráis hacer. Pues muy bien, muchísimas gracias, Luisa, por esta interesante presentación. Vamos a intentar ser breve con las preguntas que hay colgadas en el chat para no alargarnos mucho en el tiempo y no retrasar a las demás ponentes. Cristina opina, en primera instancia, que los datos que presentas incumplen claramente las leyes de igualdad en organismos semipúblicos, entendido semipúblico como una federación, aunque una federación en realidad sea privada. Y pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que se permita este incumplimiento de la ley, bajo tu perspectiva y experiencia? Bueno, realmente en España, tanto la ley de igualdad como el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que se aprobó el año siguiente, no son obligatorios. No son obligatorios. Aunque venga en una ley, lo que dice la normativa es que se recomienda, pero no dice que se obliga. Tampoco hay sanciones. Por ejemplo, en Francia sí que hay sanciones. Por ejemplo, estoy hablando de los códigos de buen gobierno de empresas más que de entidades deportivas porque van por detrás, ¿vale? Van por detrás y lo que en España no tenemos son esas ni sanciones ni obligatoriedad. Es todo recomendación. Y por eso vamos más lentos. Fuimos pioneros o casi pioneros en el Código de Buen Gobierno de las empresas. Nos lleva ventaja, bueno, en Europa, nos lleva ventaja pues, Noruega y básicamente Noruega, o los otros países han ido un poquito más lentos también. Pero nosotros fuimos pioneros y fuimos antes que países tan, como Francia, Alemania, Italia, Portugal. Pero en otros países, básicamente en Francia y en Italia, han sido obligatorios y además con penalizaciones, pero en nuestro caso no. Entonces, por eso es tan difícil que se cumpla. El Comité Olímpico Internacional también han sido recomendaciones, pero lo más gordo es que la propia organización que impone esta cuota, este porcentaje, sea la que no lo cumple. Porque que no lo cumplan otros a los que les recomienda, pero que no lo cumpla el propio COI, es que es... no sé, pongo yo la recomendación y luego no la cumplen mis organizaciones. Entonces, yo creo que es por eso. No sé si... Bueno, pues sí, yo creo que la paradoja queda perfectamente descrita y es otro puntal más que de alguna manera indica que queda muchísimo trabajo por hacer. Y sobre todo la parte institucional, vamos a decir que tiene todavía muchísima tarea pendiente por poder normalizar esta situación para que luego otras instituciones no públicas, privadas en este caso como las federaciones, cumplan las normativas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, si continúas con nosotros, María Luisa, pues ahí el chat seguramente dará pie a alguna otra pregunta o cualquier otro tipo de debate y, por supuesto, pues encantados de que participes.